Y a mí me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en el foro Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, mi Hola, querido Adela, encantado de estar contigo de nuevo. Expresidente consejero del INE. ¿Cómo estás? Bien, Adela, bueno, pues preocupado, pero desde otra trinchera dando las batallas que siempre hemos venido dando, ¿no? Para construir un país más democrático y más robusto, aunque parece que hoy estamos ya no en el proceso, dejamos atrás el proceso de transición a la democracia, ya estamos en el proceso de transición al autoritarismo. Así ¿no? parece ser, ¿verdad? Oye, ayer estuvo con nosotros Ricardo Becerra, el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y estábamos hablando de este documento que le hicieron llegar a la presidenta y que acusó recibo, ¿no? Sí, muy rápido. Muy rápido, la mañanera siguiente, ¿no? Y con el sello de la casa, además. Exacto, con el sello de la casa. ¿Qué nos preocupa de esta reforma electoral? Bueno, Adela, parece que llegó el tiempo, en efecto, de la reforma electoral. Yo creo que hay que recordar que todo este proceso que el morenismo desató de desmantelamiento de las instituciones democráticas comenzó y trató de comenzar precisamente con la electoral. En 2019 con se López presentó. Obrador, claro. Exactamente, en plan 2019. A, plan B, plan C, ¿no? Exactamente. Pero incluso antes, en 2019, un grupo de diputados morenistas presentaron una iniciativa que al final del día fracasó, incluso hubo foros de Parlamento abierto, que fracasó, entre otras cosas, por la reacción ciudadana. Te acordarás de aquel famoso hashtag del yo defiendo al INE, nació justamente entonces. Más tarde López Obrador presentó, como bien dices, el plan A, el plan B, el plan C, que todos tenían que ver con cambios electorales, muy en el mismo sentido todos ellos, es decir, o desmantelar al INE, quitarle el padrón electoral y pasárselo al gobierno, disminuir las condiciones de equidad o erosionar las condiciones de equidad de la competencia electoral, en fin, y por supuesto, minar el pluralismo. Siempre ha estado ahí presente esto de cambiar el sistema electoral de la Cámara de Diputados y del Senado para propiciar que el partido mayoritario se quede con todo. En el plan C, la reforma electoral es prácticamente las pocas cosas que se quedaron pendientes, que no se procesaron. Avanzó la reforma judicial, la ampliación de las causas de prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública, la desaparición de los autónomos, etc. La misma presidenta Sheinbaum a finales del año pasado dijo del plan C, la reforma electoral está en pausa porque hoy el INE está haciendo la elección de las y los jueces. Y justamente después lanza, digamos, este planteamiento, y aunque no se conoce un documento... No sabemos bien a bien cuál va a ser el contenido, no, pero ya aunque ya delineó 5 grandes ejes. Disminuir el costo de las elecciones, queremos elecciones como las del Poder Judicial que costaron la mitad, y son lo que vimos, las peores elecciones en términos de calidad e integridad de los últimos 30 años. Disminuir el costo de los partidos, es decir, las condiciones de equidad de la competencia. Ya no les tocará nada a los chicos, ¿no? No, y bueno, a lo mejor nada a nadie, pero uno tiene al gobierno que les sirve de propagandista y de financiador. Disminuir el costo del INE, cuidado. Seguramente dirán, como lo dijo López Obrador, la estructura del INE es muy costosa. ¿Para qué queremos un servicio profesional electoral? Cualquiera sabe y puede hacer elecciones. ¿Para qué fiscalizar los gastos de los partidos? ¿Para qué le damos al INE estas facultades de investigación contra el gobierno? Mejor que cueste poco. Y finalmente, cambiar la representación, bueno, elegir a los consejeros del INE, justo lo que se veía hace un momento. Primera vez que Tadei en 2 años dice, bueno, no me gusta lo que viene del gobierno, pues interesante. Qué hipócrita, ¿no? Bueno, digamos que la familia está bien cubijada, ¿no? Pero bueno, no me meto en eso. Y finalmente, alterar la representación, es decir, quitar los de representantes electos por la vía plurinominal y que sean electos mediante un sistema que no se sabe bien a bien cuál va a ser, pero solamente para que los que perdieron y quedaron en segundo lugar puedan tener representación. Bueno, todo esto nos alertó desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Insistimos en este documento que has venido difundiendo, cosa que agradecemos mucho, Adela, en donde, digámoslo así, planteamos que una reforma electoral siempre es pertinente, siempre y cuando pase por un consenso generalizado, como han sido las reformas. Ustedes plantearon 4 condiciones. Exactamente. La primera es justamente esta, es decir, aprendamos de la historia. Las reglas del juego, Adela, aunque se pueden aprobar por mayoría, siempre es pertinente, diría indispensable que se aprueben por un amplio consenso, porque se trata de las reglas a las que se someten los jugadores. Es decir, y tiene que haber una aceptación inicial de las mismas, porque de otra manera las reglas van a ser parte del problema en el futuro. Claro.
Si yo impongo las reglas, el de enfrente, al que se las impuse, mañana se va a sentir legitimado para decirme, perdón, yo no perdí, esas reglas estaban mal y por lo tanto fraude, y estas historias que ya conocemos bien en nuestro país. Por lo tanto, la primera condición es que sean por consenso, como ha ocurrido desde 1994 hasta ahora con las reglas electorales. Por cierto, dato curioso, todas las reformas electorales en el pasado las pidió la oposición para mejorar las condiciones. La izquierda en ese momento, claro. Ahora es el gobierno el que quiere su reforma electoral. Segundo gran eje, justo el que decíamos, la proporcionalidad. Mejoremos en términos de su calidad democrática, la representación, de modo tal que los partidos tengan lo que las urnas le dieron. Es decir, construyamos las distintas mayorías o las bancadas parlamentarias en el Congreso a partir de lo que son los votos, no con mayorías artificialmente construidas como está ocurriendo ahora. Entonces, avancemos en ese sentido y creemos que la ruta pues, es... No como dijo la presidenta, que por cierto se ve que habló con haber leído el documento y que sus asesores pues, son bastante maletas porque le dijeron algo que no estamos diciendo. Mal informada, digamos. Exactamente. Porque ella dijo, hombre, están pidiendo estos intelectuales que haya el doble de diputados proporcionales. No, no es así. Estamos pidiendo. 200. Hoy hay 200 de 500. Nosotros decimos mitad y mitad. Y que estas diputaciones proporcionales sirvan para compensar la y la subrepresentación que originan las elecciones de mayoría. Es decir, acerquémonos al objetivo, que yo creo que es lo más justo y democrático, que si tuviste un 30% de los votos, tengas un 30% de escaños. Si tuviste un 45 y así sucesivamente. Planteamos, por cierto, también que en el Senado volvamos a elegir 4 senadores o vayamos a una representación de los estados, 4 senadores por estado, electos ahí sí, pues por una proporcionalidad pura. Si tuviste un 25% en un estado, tienes un senador, tienes 52, etc. El tercer gran eje tiene que ver con fortalecer la autonomía del INE. Y en este sentido lo que planteamos es, ya vimos lo que son las designaciones en la Cámara de Diputados, no generan confianza, no generan neutralidad. Llevemos el nombramiento de los consejeros del INE al Senado, como pasa con todos los demás órganos autónomos, los que quedan, y que esto sea con 3/4 partes. Forcemos los acuerdos, que todos estén, en principio, conformes de arranque con las reglas, pero también con los árbitros. Claro. Es la mejor condición. Es más, quien más ganaría sería el partido que gane. Sin duda. Y es muy probable que Morena siga ganando elecciones. Claro. Pues eso es increíble, parecería que estamos trabajando para ellos, pero eso, bueno, muchas veces en la lógica de lo que no gano lo arrebato, pues esto no se entiende. Y finalmente estamos planteando que el racionalizar, Adela, el financiamiento a los partidos, de modo tal que sea más equitativa las condiciones de la cancha, de la competencia. Y para esto planteamos que lo que hoy se distribuye, la bolsa de dinero público que hoy se distribuye un 30% de manera igualitaria, el 70% dependiendo de los votos, pase a un 50%. 50% igual para todos y el otro 50% a partir de los resultados electorales que cada fuerza ha tenido. Esos, por cierto, no estamos diciendo nada nuevo, estamos simple y sencillamente planteando continuar y fortalecer los ejes que nos permitieron pues, democratizarnos y la alternancia que tuvimos y la calidad de la competencia que alcanzamos y, por cierto, reforzar ese sistema electoral que es de lo mejor que hemos hecho y se volvió un punto de referencia a nivel mundial. Mundial, sí, lo sé. Ahora, si no se reparte así la bolsa de dinero, por ejemplo, pues entonces resultaría que los partidos chicos, con pocos votos, digamos, se van a seguir quedando con pocos votos o tienden a desaparecer. Pues es que, Adela, a ver, de lo que se trató, creo que es importante ver de dónde venimos. Y lo que se pretendió como uno de los ejes de esta democratización fue que los partidos de oposición tuvieran suficientes condiciones para poder competir efectivamente. Claro. Es decir, equilibrar la cancha y dejar atrás los tiempos en los que la competencia electoral era la competencia entre la oposición y el Estado y el gobierno. Claro. Hoy parece que lo que no se quiere es eso. Por eso, por cierto, es preocupante esta condescendencia del INE y del tribunal que parece haberse convertido en una oficina del gobierno, de cerrar los ojos frente a lo que
el año pasado, en las elecciones de 2024 y en estas elecciones judiciales que acaban de pasar, ocurrió de una manera muy preocupante, que el gobierno se metió hasta la cocina. López Obrador, violando la Constitución, solo ellos no lo se vieron, convirtió ¿no? en un actor político. Y ellos lo convalidaron, es más, lo vieron, pero dijeron, no, hombre, eso ni es sistemático, ni es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante que el presidente se convierta en el propagandista de su partido? Y bueno, lo que vimos ahora con el gobierno distribuyendo acordeones, pues me parece que es gravísimo. Bueno, justamente para mejorar las condiciones de la competencia, pues los partidos tienen que tener suficientes elementos para poder competir. Y ya luego unos ganarán y otros perderán, pero eso lo van a decidir los electores en las urnas. Ahora, ¿estamos viviendo un retroceso democrático? Ustedes que se encargan de esto. Sí, de hecho, Adela, bueno, tú generosamente me invitaste hace unos meses a presentar el último libro. Estoy por sacar, ahora pretexto, estoy buscando, estoy buscando pretextos para que me vuelvas a invitar. Adela, gracias. Justamente estoy terminando un texto en el que mi tesis fundamental es precisamente la que señalas. Es decir, nosotros vivimos en los últimos 30 años un proceso de transición a la democracia. Bueno, hoy estamos viendo un proceso de transición al autoritarismo, un retorno del péndulo. Y esto se concretiza en desmantelar los ejes que tuvo ese proceso de construcción de la democracia. ¿Cuáles son esos ejes? Un sistema electo, una representación de la pluralidad política efectiva. Tú veías el Congreso y veías lo que era el país. Segundo, un sistema electoral centrado en la autonomía de los órganos electorales que te permitía elecciones libres y autónomas, equitativas. Tercero, un poder judicial pues, que servía de contrapeso a los poderes políticos, es decir, al legislativo y al ejecutivo. Y cuarto, un conjunto de órganos autónomos, todos los cuales pasaron a tomar funciones que se le quitaron al ejecutivo, dejando atrás al hiperpresidencialismo donde veníamos, para que sirvieran de contrapeso al poder. Bueno, ve lo que ha pasado en el último año. Desmantelaron el Poder Judicial y ya lo capturaron a través de la elección de jueces. Desaparecieron órganos autónomos. Olvídate de la militarización de la seguridad pública, que es algo grave per se. Pero además ahora con la reforma electoral lo que se busca es que un partido, con el mero hecho de ganar las elecciones, se quede con todos los espacios de representación o se vuelva una supermayoría. Y por el otro lado, pues una autoridad electoral electa. ¿Para qué? Para que pase lo mismo que ocurrió con el Poder Judicial, que se capture por parte de la fuerza política predominante. Es decir, los ejes de la transición hoy están desmantelándose. Y eso es muy preocupante y eso creo que nos permite decir con todas las letras que estamos viendo un régimen autoritario. Se nos dice, hombre, pero si hay libertad de expresión. La prueba, diría quien nos escucha, es que aquí están Adela y Lorenzo platicando. Pues, ¿qué más quieren? Pues sí, pero el problema es que estamos expuestos a que se nos denuncie en cualquier momento por agraviar a alguien y que nos puedan imponer multas y sanciones por daños o como ahora se ha utilizado la violencia política de género, que está utilizando como un mecanismo de acicate y de censura, o pues denuncias penales, ¿no? Yo ya perdí la cuenta de las denuncias penales que llevo y seguirán, pues creo que van 2, Adela, pero bueno, y contando, como dicen. Es decir, la verdad yo sí creo que estamos viviendo un retroceso muy delicado y que se va a agravar en los próximos meses cuando se vea que la justicia ya no sirve para defender a los ciudadanos, sino para complacer al poder. Creo que ese fue el objetivo de la reforma judicial. Electoral, pues ya cómo se ampara el que se quiera amparar. Bueno, ¿no? claro. No, y la reforma electoral, ¿ante quién te vas a amparar? Exacto. ¿Ante quién vas a presentar una acción de inconstitucionalidad? Bueno, ya no puedes contra las reformas constitucionales. Y si fuera solo legal, pues ¿ante quién? Ante una corte con ministras que se han declarado militantes de Morena, pues es muy complicado, ¿no? O sea, pretender que no están cambiando las cosas en clave autoritaria es simple y sencillamente cerrar los ojos ante lo evidente, me parece. Ahora, tú siempre has sido muy crítico del gobierno, cualquiera que este sea, ¿no? Sí, creo que nací para eso, Adela, creo que es como un... aunque digan lo contrario, la verdad, pues mira, es que ha sido un poco afortunadamente siempre he escrito, Adela. Exacto. Y además hoy el registro digital te permite... Exacto, mira lo que dijo el tuit. Siempre hay un tuit. Y alguien puede constatar que siempre he sido crítico. Nunca he estado en la oposición, pero siempre he sido crítico del ejercicio del poder, sobre todo cuando este es abusivo, ¿no? ¿Y qué ves de Morena? ¿Se transformó en qué? Bueno, mira, Morena viene evidentemente de una matriz de izquierda,
que hoy prácticamente es irreconocible. Todas las grandes batallas que en su momento tuvo la izquierda en el pasado, y esto te lo digo, pues mi padre estuvo allí, fue un destacado militante intelectual de izquierda, eso lo vi desde chico. La izquierda planteó a López Obrador. Por cierto, cercano y fundador de Morena en su momento. Claro. Bueno, en su momento a mí me acusaron de ser proclive a Morena. Fíjate cómo son las cosas cuando era presidente del INE. Por tu padre. Pues por mi padre, entre otras cosas. Bueno, a ver, la izquierda planteó la representación proporcional. Y hoy la izquierda está en contra de o el gobierno está en contra de la representación proporcional. La izquierda planteó una redistribución centrada en una reforma fiscal siempre. Hoy no se toca. La reforma fiscal no se habla. La izquierda apostó no tanto por beneficios en especie, sino por seguridad social, educación de calidad, etcétera, y ve el desmantelamiento que tenemos en estos temas. Entonces, yo creo que Morena, más que un bloque ideológico dentro de nuestro espectro político, en realidad es un movimiento muy pragmático, cuyo único objetivo fue hacerse del poder y no soltarlo, y ejercerlo de manera concentrada. Eso explica que hoy Morena sea esta especie, los teóricos de la política se refieren en el sistema de partidos a los partidos catch-all, los catch-all parties, los partidos cacha-todo. Sí. Bueno, Morena es un partido cacha-todo. Sí. Hombre, están desde Fernández Noroña hasta Yunes, aunque no lo quieran. Bueno, dicen que no lo quieren, pero pues ahí está. ¿No? Entonces, digo, para poner solamente dos nombres, no se trata de personalizar la cosa. Es decir, Morena tiene ex militantes de izquierda, ex priistas, ex panistas, todos los ex que quieras, ahí están, ¿no? Sí. Y el gran cemento no es tanto una ideología, sino en realidad el ejercicio del poder. ¿Cuál sería el objetivo claro? Yo creo que el objetivo es muy claro, y todas estas reformas en clave autoritaria tienen ese propósito: concentrar el ejercicio del poder y no soltarlo. Por eso ahora quieren una reforma electoral que les permita perpetuarse, como ocurría. Pero es el poder por el poder. Sí, como ocurre. Alguien dice que esto es una regresión al viejo priismo. Yo digo que es algo peor en este sentido, porque, cierto, el viejo priismo tenía una gran concentración del poder, pero la gran construcción, la gran apuesta que se hizo el siglo pasado fue que ese ejercicio del poder estuviera institucionalizado. Se crearon instituciones. Vaya, la presidencia misma era una gran institución, y que se crearon para dejar atrás al México de caudillos. Bueno, hoy tenemos lo peor de dos mundos: una tendencia y una serie de reformas que buscan concentrar el poder de manera autoritaria para un ejercicio sin controles del mismo, pero por el otro lado con un potentísimo componente caudillista. Digo, aquí nos hay un caudillo, un gran caudillo que sigue allí, pero podemos hacer la lista de los caudillos que se siguen disputando ahora dentro de Morena quién manda o quién controla. Entonces, yo creo que lejos de institucionalizar, porque hemos visto al contrario, en una obra de desinstitucionalización, lo que está ocurriendo es pues una concentración del poder con un potentísimo componente caudillista. Dice la presidenta que México es el país más democrático que hay. Seguramente porque se eligieron a los jueces, yo creo, ¿no? Sí, esa es una de las razones. Pero eso no es la democracia, ¿no? Pues no, porque en la democracia... No solamente es electoral. Sin duda, es que es la misma retórica de todos los gobiernos autoritarios. Si te fijas, desde el siglo pasado hubo una andanada, incluso los totalitarismos se decían ser las verdaderas democracias. En su momento el régimen cubano, el régimen soviético dijeron: nosotros somos la verdadera democracia, no esa democracia burguesa en donde se elige, no, del mundo occidental, no. Pues China ha planteado la democracia bajo el modelo chino, o sea, el modelo chino de democracia. Bueno, pero pues perdónenme, ni Cuba es democrática, ni Venezuela es democrática, ni Nicaragua es democrática. Son dictaduras esas, así, dentro de las categorías de las formas de gobierno, esas son ejemplos claros de dictaduras. Así que entiendo la necesidad del morenismo de estar presumiendo su vocación democrática. Y es que democracia no significa elegir todo. Claro, no. Democracia significa elegir a quienes toman las decisiones, pero también significa que existan mecanismos de contrapeso, de control del poder.
alguna ocasión, la vez pasada, bueno, ni modo, así arranco mis clases y así aquí ya lo planteé en una ocasión. Hay un amigo mío, un arquitecto, que y así arranco mis clases contando esta anécdota, que cuando daba clases de hidráulica en la Facultad de Arquitectura, les decía a sus alumnos, ¿quieren entender todo? Porque se impermeabiliza, porque hay pendientes, porque hay que canalizar el agua. Bueno, porque esto responde a la ley fundamental de la hidráulica. Y esta reza, el agua es canija. Ajá, ajá. Yo lo que le digo a mis alumnos, no lo decía así, por supuesto, ¿no? Yo lo que les cuento es a mis alumnos esa anécdota y les digo, el poder es como el agua. Por eso la gran conquista civilizatoria del mundo moderno fue ponerle límites al poder, reglas de cómo éste se ejerce, porque de otra manera el poder como el agua se desborda. Y yo creo que un régimen democrático es también un régimen en donde el poder no es abusado. Claro, las mayorías son las que mandan, sí, pero no pueden hacer lo que quieran. Claro. Entonces, yo creo que eso es no deberían de poder hacer lo que quieren. Es que cuando las mayorías pueden hacer lo que quieran, son tan pero esto no lo digo yo, lo dijo Tocqueville, ni más ni menos. Déspotas. Acaban siendo tan despóticas como las tiranías de un solo hombre, ¿no? Sí. Y yo creo que, bien que mal, nadie pretende justificar dónde estábamos. Creo que esto es un error. Hay una autora italiana, Nadia Urbinati, que escribió un libro fantástico sobre los populismos y los autoritarismos actuales, que se llama Yo el pueblo, ¿no? Parafraseando nosotros el pueblo de la Constitución norteamericana. Y lo que dice Urbinati es que no podemos pretender combatir a estos nuevos populismos, estas nuevas expresiones autoritarias, pretendiendo regresar a donde estábamos antes de que éstas se hicieran del poder. Porque sería pretender regresar justamente a ese contexto en donde estaban puestas las condiciones que les permitieron a los populistas autoritarios hacerse del poder. Y yo creo que hay que reconocer que había muchas cosas que estuvieron mal y hay que reconocerle al morenismo, Adela, que logró colocar el tema de la desigualdad en el centro de la discusión. Yo creo que eso es fundamental. Claro, yo creo que no se resuelve la desigualdad repartiendo dinero, porque eso lo único que crea son clientelas políticas. Yo creo que hay que construir un auténtico estado de bienestar. No se ha resuelto. Nunca lo logramos resolver, siempre se pospuso. Y eso, generó ese caldo de cultivo fértil para que surgieran germinaran estas expresiones autoritarias. Pero yo creo que no se resuelve el autoritarismo tirando a la basura la democracia, sino luchando por esta, pero también reconociendo que venimos de un lugar, de un contexto que tampoco era un contexto ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nos toca seguir batallando, Adela, ¿no? Lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. ¿Qué es lo que más te preocupa de México? Bueno, a ver, hay un contexto que estaba allí y que no se ha resuelto y que no se va a resolver con mano dura, mano militari, que es la inseguridad. Y eso es algo que nos está corrompiendo todo, está echando a perder absolutamente todo. Porque ya está en todo lado. Se dejó crecer y se nos pudrió la cosa. Qué bueno que hay un cambio de actitud del gobierno. En esta administración. En esta administración, aunque bueno, pues las condescendencias, las complicidades y el proteccionismo de quienes fueron responsables, me parece, de que esa violencia creciera, tampoco ayuda. Es decir, hay que reconocer que las cosas se hicieron mal. Se hicieron mal desde la época de Calderón, se siguieron haciendo mal con Peña y se hicieron todavía peor con el gobierno de López Obrador. Si no se reconoce esto, es difícil cambiar la ruta, por mucho que las políticas públicas parezcan orientarse hacia otro lado. Segundo, a mí me preocupa muchísimo la intolerancia sobre la que se ha centrado el discurso oficial. No es tanto la polarización, hay que decir, pues polarización siempre ha habido, pues probablemente sí. El problema es que cuando la polarización se mezcla con la intolerancia entonces al de enfrente ya no lo ves como un adversario al que por muchas diferencias que tengas le reconoces legitimidad para competir. Lo ves como el enemigo. Al que combates y al que buscas eliminar del espectro. Sí, sí. Inevitablemente. Y yo creo que este discurso tiene profundas y preocupantes similitudes con el fascismo, aunque también hay que decir que no se ha cruzado todavía el umbral de la apología de la violencia como una manera de hacer lucha política. Sí, sí. Pero es muy similar, ¿eh? La violencia con la que se ejerce el discurso público. Hay virulencia, ¿no? A ver, Adela, acaba la propia presidenta todos los días, se quiera o no, cambiaron los modos respecto de López Obrador un poquito,
Pero mira, déjame ponerte el ejemplo retomando lo del documento que acabamos de presentar. ¿Cómo lo descalificó? Eso lo presentamos el domingo. Sí, el lunes la presidenta ya nos mencionó en la mañanera. ¿Y cómo? Descalificándonos. Por un lado, mintiendo respecto a lo que decíamos, o no sabiendo lo que decíamos, diciendo, por ejemplo, que queríamos el doble de plurinóminas. No. Ajá. Pero también descalificándonos ad hominem. De manera personal. Siempre se quedaron callados con los fraudes. Hombre, de todos los que firmamos, prácticamente todos, nos pronunciamos públicamente y salimos a la calle a protestar contra el desafuero, por ejemplo. Entonces, cuando tú ya pasas a esta descalificación, pues es Córdoba, es Waldem, pues estás justamente cayendo en esa lógica de polarización que es muy riesgosa. Que permea, ¿no? Claro, además. Claro que permea. Y en ese contexto no puedes construir nada. Qué bueno que se presente una reforma electoral. Yo creo que necesitamos ciertos cambios en las reglas electorales. Ya llevamos 11 años. Porque es perfectible, siempre, claro. Pero cuando la discusión no es sentémonos y vemos qué hacemos, sino ahí les va mi iniciativa y discutamos sobre esta. Por cierto, hablen, parloteen, digan lo que quieran, pero esto es lo que vamos a votar, pues hay poco margen de discusión. Y cuando eso se rompe, Adela, se alimenta, se fertiliza el terreno para el discurso autoritario. Entonces, yo creo que esa es la segunda gran preocupación. Y la tercera gran preocupación es pues esta incapacidad del Estado en términos técnicos, en términos de solvencia, para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos. Que hay grandes problemas, no solamente es la inseguridad. Gravísimo. Ve el tema de las medicinas y perdón pero es un ejemplo muy, muy claro del tema. Hombre, no nos guste, hay corrupción, probablemente y seguramente la había, ¿no? Sí, muy probablemente. Tiraste a la basura todo, como se dice coloquialmente, con todo y niño, porque no tenías un plan alternativo. El tema, doña, hoy estaba viendo que ya se compraron camionetas o camiones ahora el Estado va a distribuir las medicinas. A ver, yo no digo que no es una tarea del Estado, el problema es que ¿quién en el Estado sabe cómo se distribuyen las medicinas? ¿Quién sabe de logística? Sí, cuando además toda la capacidad técnica se ha echado a la basura, es decir... No son refrescos los que vas a repartir. Yo creo que enfrentamos graves problemas con un vecino que está particularmente beligerante. Ahora hablamos del vecino. Con problemas sociales que siguen estando ahí. La gente está contenta porque le estás dando dinero, pero no le estás resolviendo los problemas estructurales de educación, de salud, de vivienda. Tienes un tema de inseguridad gravísimo y tienes un Estado completamente debilitado. Yo creo que López Obrador fue uno de los más neoliberales presidentes de nuestra historia, precisamente por este odio al Estado, ¿no? Por cierto, el desmantelamiento de nuestro sistema de salud pública es equiparable al de Margaret Thatcher contra el National Health Service, sí. Pues que ya no pudo desmantelarlo, aquí sí. Entonces, yo creo que esas son las preocupaciones fundamentales. La violencia, esta polarización, por supuesto, esta actitud autoritaria, aquí mando yo y háganle como quieran, ¿no? Y ni los oigo, ni los veo, ¿no? Fíjate, se están convirtiendo en los que ellos mismos critican, odian, claro. En los mismos que quieren, porque son muy similares en el fondo. Y además esta incapacidad del Estado para enfrentar estos grandes problemas me preocupa porque puede convertirse en un cóctel muy peligroso para los duros tiempos que está enfrentando el país. Explosivo, sin duda. Así es. Ahora, el vecino del norte y nuestra relación con el vecino del norte. Bueno, yo creo que los estadounidenses están viviendo, son hoy uno de los ejemplos de la crisis, digámoslo así, de los sistemas democráticos en el mundo. Ahí nació la democracia moderna, allí en Inglaterra nació la democracia moderna, y es muy preocupante que sea allí en donde muchas de esas expresiones autoritarias, esta polarización, este discurso vulgarizador, anticientífico, etcétera, estén ocurriendo. Y el problema es que tampoco hay mucha claridad de hacia dónde se está yendo. Es decir, los cambios de señales que está mandando la administración Trump te hacen muy complicado no solo entender hacia dónde va los Estados Unidos, que en términos generales puedes decir va hacia un mayor proteccionismo, pues sí, pero va hacia una nueva hegemonía mundial, pues quién sabe, porque pues están perdiendo prácticamente, están bronqueando con todo el mundo, con sus aliados. Entonces, es muy difícil entender para dónde van, pero en la relación bilateral a mí me queda clarísimo que se está planteando una relación ya no de mutuo beneficio, sino de beneficio unilateral.
México le va a seguir yendo bien. México, aquello que decía Porfirio Díaz de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues yo creo que al final del día, es que yo creo que al final del día México pues está integrado, se quiera o no, a una de las principales núcleos económicos, el principal bloque económico mundial, con independencia de que haya o no libre comercio. Yo creo que la etapa de libre comercio se acabó y ahora el TEMEC, la renegociación del TEMEC, va a ser una negociación muy complicada, aunque al final del día pues México va a seguir siendo socio comercial de Estados Unidos, pase lo que pase, aranceles o no en el camino. Y eso pues trae ciertos beneficios. Claro, el problema es cuánto te beneficias con un contexto de inseguridad como el que tenemos, cuánto te beneficias con un contexto de inseguridad jurídica como el que está propiciando, en fin. El nearshoring. El nearshoring va a llegar, pero va a llegar mucho menos de lo que deberíamos. O sea, México podría ser... Del que hablaron tanto. Podría ser muchísimo más atractivo si los mensajes que se mandaran fueran distintos. Ahora, yo creo que en la relación con Estados Unidos, por mucho que se haya presumido y se haya querido vender la idea de la serenidad, la prudencia, la paciencia, la templanza de la del gobierno de la presidenta Sheinbaum, yo creo que en realidad hemos cedido. La política ha sido ceder todo, ¿no? Todo. Y así va a seguir ocurriendo. Les cedimos, una vez más, militarizar ya no la frontera sur, sino la norte. Les cedimos cambiar la política de seguridad, volviéndola mucho más. Ya no es la política de brazos, no balazos, aunque no se reniegue de la misma. Les entregamos 29 capos que de los 30 que nos habían pedido, en una figura jurídica absolutamente inexistente. O sea, perdón, Adela, los deportamos, aunque la deportación no exista en el derecho mexicano. O sea, los deportamos. Ya ni a los es que se les aplicó el artículo 33, sí, pero eso es para los extranjeros. Claro, no para los mexicanos. Había algunos que estaban incluso parados contra la extradición y los entregamos. No hemos respondido de ninguna manera, así que no tenemos ningún parque para negociar, ninguna carta para negociar respecto de los aranceles que se nos han impuesto. Es decir, hemos hecho absolutamente todo lo que, lo que han querido los norteamericanos y pues aquí están los aranceles, es el arancel al tomate, el 30% adicional. Más reciente, claro. Entonces, yo creo que vamos a acabar yendo a una negociación sin ningún mecanismo, sin ninguna herramienta y vamos a acabar para negociar, sin nada para negociar y vamos a acabar cediendo en toda la línea. Y los norteamericanos están construyéndose, por el contrario, un contexto de negociación del TEMEC basado sí en el chantaje, pero con todas las cartas en la mano. Ovidio cantó o está cantando, quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Pues seguramente eso a la hora de negociar va a ser eso. Nos tienen, Adela, checadísimos en todos los incumplimientos que hemos hecho el TEMEC. Ahí está el discurso del embajador ya y de Larry Rubin. No hemos cumplido, ayer estuvo Larry Rubin y lo dijo, no han cumplido. Pero además, tú cuando tienes alguna vinculación, yo estaba oyendo, soy miembro de una fundación que promueve la democracia basada en Washington, he tenido la oportunidad de ir con cierta frecuencia, interlocutor que tengo en esa capital, porque además, repito, ellos se han hecho la tarea, Oye, tú fuiste, me decía alguno de un staffer del Congreso norteamericano, tú como presidente del INE fuiste miembro de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el nuevo órgano que regula las relaciones del trabajo, producto de la reforma laboral que se nos impuso, afortunadamente digo yo, porque pues, había necesidad de ello, con el TEMEC. Oye, pero nosotros tenemos aquí, empezó con el checklist de todo lo que han incumplido en materia laboral. Es más, uno de los compromisos en materia laboral, Adela, fue a construir por primera vez en la historia jueces laborales. Se seleccionaron jueces laborales, federales y locales. Se seleccionaron con una auditoría de un panel binacional porque era un compromiso del TEMEC. Los norteamericanos querían ver que se cumpliera. ¿Quiénes son? Se capacitaron esos jueces con dinero, con buenas cantidades de dinero que venía de USAID. Y me decían, y ahora resulta que ya los jueces los corrieron y ahora los van a elegir popularmente. O sea, es decir, vamos a una negociación en la que nosotros mismos nos hemos colocado en una situación muy precaria y en donde vamos a negociar, ¿no? Vamos a negociar con alguien que viene por todas las canicas. Y va a ser muy complicado. Ahora, México afortunadamente tiene en manos de probablemente el más capacitado y experimentado funcionario que tiene el gobierno, que es Marcelo Ebrard de este tema. Pero pues Marcelo Ebrard me parece que va a ser completamente sacrificable
y quién sabe si sacrificado después de una negociación en la que va a ser profundamente desventajosa y cuyos resultados creo que México no va a poder evitar. Pues si no tiene con qué negocios, pues hay que darle, ¿no? Y no lo vamos, y no creas que amedrentamos mucho a los norteamericanos cantando el himno nacional y diciendo que un soldado en cada hijo te dio y que ni se les ocurra vulnerar. Bueno, hasta eso, ¿no? Mandaron drones espía a territorio mexicano y el gobierno mexicano, en lugar de haberlo notificado antes, cuando eso se hizo público, dijo, no, es que sí les dimos autorización. Pues ¿qué más autorización les han dado? ¿No? Claro. Y lo vayamos sabiendo. Es decir, yo creo que es una relación profundamente desigual. Por ello. Sí, y mira, qué bueno que ayer habló la presidenta con Canadá, pero pues es parte de nuestro bloque comercial y me parece que con Canadá hemos mantenido una relación, en lugar de una alianza estratégica para hacer frente a estas presiones, hemos mantenido una enorme distancia. Y es muy preocupante que en Canadá no ganó el Partido Conservador, pero haya exponentes muy importantes, gobernadores, que han llegado a plantear, oigan, hagamos un tratado bilateral con los Estados Unidos, ¿para qué queremos a México? Digo, aguas con eso. Sí. Entonces yo creo que, en fin, son tiempos muy complejos y creo que México pues ha dilapidado muchísimo sus capacidades institucionales. Porque había capital. Yo creo que sí, en muchos temas. Bueno, Adela, en materia electoral, perdón que vuelva a mi terruño. Es lo tuyo, claro. En materia electoral, el INE se convirtió en la institución que era punto de referencia a nivel internacional. Cuando había una elección en algún país, lugar del mundo complicada, sea la ONU, sea el PNUD, sea la OEA, si era América, el continente americano, se pedía el apoyo y la capacitación, la expertise técnico del INE. La Unión Europea, el INE se llegó a convertir en el órgano técnico de asistencia electoral del Consejo de Europa. Fíjate. Y bueno, pues hoy estamos viendo cómo pues, todo eso pues, está desmantelándose. El INE ya no tiene presencia a nivel internacional. Es otra historia, si quieres, pero habla de lo que nos está ocurriendo y es algo muy preocupante, pensando en los complicados tiempos que nos vienen encima. Ahora, ¿tú ves a la ciudadanía de nuevo defendiendo al INE? Mira, cuidado. Todo este proceso de cambio en clave autoritaria se buscó iniciarse con la reforma a lo electoral. El INE era muy molesto porque en el INE pues nomás no nos dejamos, nunca fuimos enemigos del gobierno, pero si el gobierno nos decía una cosa, pues aclaraba que no era así. Si el gobierno nos recortaba dinero, pues acudíamos por las vías institucionales a litigar. Pues oye, el corte, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No? Hoy se les recorta el dinero y nomás agachan la cabeza, digamos, ¿no? Entonces... Dicen que sí sale. Pues, y lo peor pues y luego salen como sale, ¿no? ¿Con qué cara, si salió, aunque salió mal, con qué cara van a pedir en 2027 recursos necesarios para que salga bien? Pero bueno, esa es otra historia, Adela. Lo que te quiero decir es, todo esto arrancó contra el INE. El plan a los primeros funcionarios que se planteó, elijámoslo popularmente, fueron los consejeros del INE, sí. ¿Qué pasó? Pues que la ciudadanía salió a defender al INE. Y se encontraron, por un lado, con un INE que respondió, o sea, sí, que metió las manos, pues, y por el otro lado con la ciudadanía que dijo, no, espérense. Que estaba en la defensa, participó de la defensa. Yo creo que frente a una reforma que busque quitarle la credencial, la base de datos del padrón electoral INE, cuidado con lo de la CURP, cuidado, que busque colonizar al INE a partir de la elección de los consejeros, que busque quitarle las facultades de fiscalización, que busque mermar sus capacidades de arbitraje, en fin, que busque sojuzgarlo. Yo creo que la gente, mira, el INE no es lo mismo que el Poder Judicial. Cada mexicano tiene lleva el INE en su bolsillo. Claro. Y hasta eso hace que el INE sea una institución, exactamente, que conecte mucho más. Ojalá el INE, qué bueno que la presidenta Taddei diga que no le gusta que se elijan a los consejeros, ojalá y se vuelva una defensora del INE frente a un eventual intento de desaparecerlo o de avasallarlo. Y yo creo que la ciudadanía va a estar ahí. A mí me dicen, oye, pero pues es que el INE ha cambiado. A ver, se trata de defender al INE, a una institución, no a quien lo preside. Claro, ¿no? claro. No caigamos en esa lógica de personalizar. Los que forman la institución. Claro, ¿no? Hombre, hay profesionales probadísimos. Sí. Una elección absurda e impracticable como la elección judicial. ¿La sacaron? Pues la sacaron.
Digo, como la sacaron. Yo creo que los problemas de la elección estuvieron en el diseño y en muchas decisiones que tomaron el Consejo General, no en la capacidad operativa del INE, ¿no? Y ese es un insumo que hay que preservar, un insumo humano del Estado mexicano que hay que preservar. El padrón electoral sigue siendo la base de datos personales, biométricos, más grande del país y, por cierto, a menos que la hayan desmantelado, pero creo que eso no ha ocurrido, la más segura. ¿Queremos que se la lleve el gobierno? Este gobierno al que le hackearon las computadoras de Pemex, este gobierno al que le hackearon los sistemas del ejército, híjole, claro. Sí, el INE cuesta mucho, pero pues perdóname, ojalá y siga costando si ese dinero se utiliza para proteger nuestros datos personales, Adela. Sí, es decir, claro. Entonces yo creo que puede ser importante, es muy importante que la ciudadanía, porque es la verdadera protagonista de la defensa de la democracia no son los partidos, no son... No. Somos todos. Claro. Son los periodistas que luchan por espacios independientes y libres como este, son los intelectuales, son los académicos, son las organizaciones sociales tan maltrechas y vapuleadas, son ciudadanos de a pie, Adela, ¿no? Sí. Y yo creo que ojalá, hay que esperar a ver cuál es la reforma electoral. A lo mejor en estos días leen lo que les planteamos y algo queda, ¿no? Algo les checa, ¿no? Pues ojalá, porque vuelvo a insistir, a quien más le conviene que las elecciones sean incuestionadas e incuestionables es a quien gana. Claro. Pero bueno. Claro. Oye, ¿y en la oposición? Uy, ¿cuál? Sí, ¿cuál? No, la oposición está muy mal. Yo creo que desde hace 7 años la oposición ha estado jugando puntualmente el rol que se les diseñó desde el gobierno. Es una oposición que se vació completamente en términos ideológicos, y no me refiero a las alianzas electorales, las alianzas se dan dependiendo de las coyunturas o no. Me refiero a qué es el PAN, qué es el PRI, qué es Movimiento Ciudadano, incluso estos que fueron los que mejor les fue, digamos, dentro del espectro de la oposición. Es más, hay muchos que se cuestionan si Movimiento Ciudadano es realmente un partido de oposición o es un partido funcional a la lógica política del gobierno. No lo sé. O sea, lo que te quiero decir es, pero más allá de eso, ¿qué son? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Realmente Movimiento Ciudadano es un partido socialdemócrata? ¿Realmente el PAN es un partido democristiano? ¿Realmente el PRI? O sea, ¿qué son? Sí, están desdibujados. Así es. Y yo creo que este es un problema central. Segundo, a ver, está ocurriendo algo muy raro desde hace muchos años. En cualquier democracia joven, vieja, que medio funcione, cuando un partido pierde una elección, pues siempre hay un libreto casi de rigor que se sigue. Pues el presidente presenta sus dimisiones, pide disculpas y le desea suerte al que lo va a suceder. Aquí prácticamente es el mismo grupo en el poder en el PAN, el mismo grupo en el poder en el PRI, y además pierden elecciones y se entronizan. Sí, claro, o sea, es decir, hay algo ahí que hay que revisar, que tendrían que revisar. Y además otra cosa, yo creo que están profundamente alejados de sus bases. No han logrado conectar con su militancia. Y eso pues, se convierte en terreno fértil para quien es mayoría, ¿no? Para quien no está dentro de la oposición. Es una oposición en ese sentido muy funcional. Yo te diría que hay una cosa además que es bien importante, Adela. Yo creo que no se ha logrado hacer un corte de caja con lo que se hizo mal. Está bien defender lo que se hizo bien, en el pasado, quiero decir. Sí. Así como hay que reconocer que hay cosas que se han hecho bien en el morenismo, ¿eh? Claro. Yo estoy preocupado porque el balance, pues, acaban pesando mucho más y es mucho más preocupante lo que se ha hecho mal que lo que se ha hecho bien. Pero yo creo que poner la política social en el centro, yo creo que el aumento del salario mínimo son cosas que hay que reconocer. Y así como el mundo no se puede poner pintar o escribir en blanco y negro, pues lo mismo debería ocurrir con lo pasado, pero no se ha hecho un análisis de lo que sí se hizo mal. Y ese es el punto de partida, ese diagnóstico es indispensable para poder mirarte hacia el futuro. Claro. Y creo que mientras esto no se haga, la oposición va a seguir siendo una oposición sin brújula, a pesar
de que, y esto lo demuestran, lo platicaba con una amiga encuestadora que le tengo mucho respeto, Lorena Becerra, a pesar de que sigue habiendo un voto anti-Morena, antigobierno, que ahí está, de un 45%, Adela. Es decir, el voto por el gobierno sigue siendo mayor. Una cosa es la aceptación de la presidenta y mientras se siga repartiendo dinero, pues ese es el principal sustento de esa credibilidad, que por cierto va en declive, pero que es apabullante. Pero otra cosa es que, bueno, vimos las elecciones en junio, las de Durango y las de Veracruz. Perdóname, Morena no es invencible y hay un voto opositor. El problema es cómo se vehicula eso, cómo se canaliza, quién capitaliza ese hecho. Pero mira, la política, lo que pasó, por ejemplo, en Durango es bien interesante, ¿no? Hubo una coalición PAN-PRI, pero sabiendo de los negativos que implicaban los logos, pues se postuló a un buen candidato, muy competitivo, producto de una coalición, pero sin los logos del PAN y del PRI, y ganaron. Entonces, lo que te quiero decir es, pues ojalá y no sea solo el pragmatismo, pero se requiere, pues digámoslo así, lo mejor que le puede pasar a Morena, paradójicamente, es que haya una posición con la cual dialogar. Es decir, porque de otra manera no vas a tener a nadie que te critique. Y además, con la soberbia y lo sobrado que hoy andan, como andan hoy, las posibilidades de que se equivoquen, en un contexto, como decíamos, que es un terreno minado por lo problemático, pues aumentan. Son muy altas. Sí. Oye, finalmente te pregunto de la violencia política de género, ya que lo mencionabas. ¿Tú te clavaron ahí una denuncia, verdad? Bueno, sí, hay desde que era presidente se presentó una denuncia. En fin, no la califico, te describo los hechos, ¿no? Ante el órgano interno de control del INE. Y bueno, creo que está abierta, en fin, siguen haciendo indagatorias. A mí no me han llamado, por cierto, ni en las denuncias, pero me he enterado por la prensa más bien de que se han presentado denuncias y qué sé yo, pero igual fue una nota periodística en la que me enteré y parece que es cierto. Una diputada entonces de Morena, hoy senadora, fue nombrada como representante de su partido ante el Consejo General y en una sesión, pues ahí está, se dedicó a insultarme de corrupto, no me bajaba, de traidor a la patria, de que el pueblo me odiaba y no sé cuánto. Pues se me ocurrió pues, hacer una gesticulación diciendo, pues, ¿qué es esto, no? Así. Bueno, no lo repito, no vaya a ser que ahora me denuncien por violencia política de género otra vez, ¿no? Y por eso me denunciaron por violencia política de género. En fin, para el caso yo creo que se ejerció una violencia política, no de género, pero y tampoco me quejo, pues la discusión del Consejo General era ruda, intensa, pues así es. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que un tema bien delicado, que deberíamos tomarnos con mucha seriedad, porque a la par del incremento, así como venturosamente se logró avanzar mucho en temas de paridad y de participación política de las mujeres. Ha sido una lucha histórica. Una lucha histórica, de la que yo lo digo con mucho orgullo, el INE fue parte, y grandes de los... En el INE que yo presidí se logró pasar de la paridad en las candidaturas a la paridad en la representación. En ese INE se logró por primera vez que grupos que habían sido históricamente discriminados como los indígenas tuvieran, gracias a una propuesta, por cierto, que yo reivindico, yo le hice a mis colegas y mis colegas aceptaron y llevamos como acuerdo del Consejo General, por primera vez en esa gestión se aprobaron candidaturas a la Cámara de Diputados de los pueblos y comunidades originarias, de la comunidad LGBTQ, de los pueblos de las comunidades afro. Plural, incluyente. Exacto. Bueno, a mí me preocupa mucho que así como se avanzó en la participación política de las mujeres, también se incrementó exponencialmente la violencia política en contra de estas. Es un tema muy serio, muy delicado, que se ha abaratado, y que se ha convertido, por cierto, con la complicidad de los órganos electorales que le han dado entrada a cualquier cosa, que se ha convertido en un mecanismo incluso de censura. Lo que pasó en Sonora con una bloguera, una tuitera. Sí, una ciudadana, pues. Una ciudadana que criticó a los políticos. Ahora la acusan, y no solamente la acusan, sino la multan, tiene que pedir disculpas, tiene que humillarse, está inscrita en el registro de violentadores de género, o lo que le pasó a un colega nuestro, Héctor de Mauleón. Hombre, escribió sobre lo que, a partir de una denuncia que había presentado el secretario de Seguridad, de la Defensa, de la situación en Sinaloa, en Tamaulipas, y el órgano electoral
pues ahora no solamente lo busca censurar, sino que ahora lo ha multado, en fin, por violencia política de género. Es una cosa verdaderamente... Es decir, estamos desvirtuando esa figura que es súper necesaria y que hay que tomarnos en serio. Muy importante, sí, muy importante. Entonces sí me preocupa mucho. A mí también. Pues porque pues las vías de la censura son infinitas, ¿no? Infinitas. Y causas que son no solamente necesarias y que hay que defender, pueden desvirtuarse del peor modo con esto, ¿no? Terrible, terrible. Sí. Lorenzo, siempre es un gusto platicar Para contigo. mí más. Muchas A ver si no gracias. salimos con denuncias de la plática. Van a hacer más gracias. foros, van a estar haciendo Sí, foros. la idea es buscando. promover mucho esto. Lo electoral viene y ojalá y prive la sensatez, Adela, y por lo menos en la reforma electoral recojamos esa larga tradición que nos permitió democratizarnos, que era escuchémonos y construyamos todos. A todos nos conviene que las reglas del juego sean reglas que nos resulten aceptables para todos. Exacto. Muchas gracias. A ti, Adela, Gracias. siempre un privilegio. Nos vemos pronto. ¿Seguro? ¿Estás por sacar otro libro? Sí. ¿Decías? Ok, aquí lo presentamos, aquí lo estrenamos. Lorenzo. Gracias, Muchas Adela. gracias. Y no dejen de ver este programa Palabras Más, Palabras Menos. Encuentro en ello algo complejo, difícil de entender que exista en una persona pasión por la guerra, porque hay pasión. Yo siempre cuento lo mismo, Rodrigo, pero es que es verdad. Yo en las guerras he sido sumamente feliz, la verdad. Porque en la guerra uno descubre lo más grandioso del ser humano y lo más misérrimo, las dos cosas. Pero dentro de todo ese armatoste que haces tú como corresponsal, ¿dónde entra o qué papel juega la literatura? Bueno, ha sido una fiel compañera mía, ¿eh? A pesar de que sí llevas libros, no tienes este tiempo suficiente porque estás muy concentrado en lo que tienes que hacer. Porque una mala equivocación en la guerra es fatal. Claro. Es letal. Hay un lado que puede ser divertido en la guerra. Entonces estábamos en Gaza y escuchamos unos tiros. Graba. Y en ese fragor, joder, no encontraba el teléfono y el teléfono insistía. Y entonces ya lo encuentro. Sí, dígame. Y escucho, ¿don Alberto Peláez? Sí, soy yo. Dígame. Mire, es que le llamo del gimnasio Holiday Inn, que ahora mismo tenemos